Ok, en este video vamos a ver qué es un semivariograma, ¿no? Porque el semivariograma es una de las herramientas de cuantificación de la estructura espacial más importantes en geoestadística y en otras áreas que a veces las utilizamos y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Y eso de utilizarlo sin darnos cuenta, pues nos puede traer errores. Sobre todo, nos trae errores cuando estamos interpolando algo. Todos tendrán experiencia interpolando datos. Si son geofísicos, pues a lo mejor interpolan datos más seguido, pero los geólogos y los mineros, por supuesto que están interpolando datos a cada rato, ¿no? El material que les presento está apoyado en dos materiales. Uno es este libro que se llama Mineral Resource Estimation y este otro que es como una guía de ayuda del profesor para la interpretación y modelado de variograma. De hecho, este se los dejo de tarea. Ustedes ya lo hicieron seguramente. Si es otro material, pues por ahí les pongo la referencia, pues si lo quieren buscar en Google. Pero bueno, a mí me gustan mucho esos dos materiales y decía, es muy padre la explicación y me gusta. Y aparte, como los veía padre, a mí fue como, qué padre que los dos materiales tienen más o menos la misma notación y más o menos el mismo enfoque. Y pues sí, porque uno de los autores es en común, ¿no? Entonces, ya me di cuenta hasta que estaba haciendo esta presentación y dije, pues con razón me gustan los dos. Ya me había gustado uno, entonces el otro me gusta. En fin. El semivariograma es una herramienta que nos ayuda a ver qué tanto están variando los datos en el espacio. Casi siempre estamos trabajando nosotros con datos espaciales en X, Y y Z, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a ver cuánto están variando los datos, ¿no? Si están variando mucho o si están variando poquito. Porque nosotros casi siempre utilizamos términos cualitativos para poder aseverar cuánto está variando algo, ¿no? Si el nivel está descendiendo rápidamente o si la anomalía es muy fuerte o no es muy fuerte y todo esto. Entonces, casi siempre estamos usando términos cualitativos para poder describir los datos, pero esta es una herramienta para poder describir los datos de una manera más cuantitativa, más numérica, ¿no? Que si lo hago yo o lo hace alguien más, bueno, nos van a salir los mismos resultados. Y en el semivariograma vemos un incremento del valor de la semivarianza, ahorita vamos a ver, pero bueno, cuando incrementa la semivarianza o cuando vemos un incremento en el semivariograma, quiere decir que las muestras se vuelven más disimilares, ¿no? O sea, que los datos son más distintos entre ellos, o sea, las muestras de mi conjunto original de datos. Entonces, esto tómalo en cuenta porque más o menos esto es de lo que vamos a estar hablando cuando estemos viendo ejemplos. Y en la literatura se le dice variograma a secas, aunque muchas veces se refiere en efecto al semivariograma. Entonces, ¿por qué viene esta usanza del término variograma y no del semivariograma? Pues por comodidad, ¿no? Entonces, pues ya también a veces voy a procurar siempre decir semivariograma, pero si a veces digo variograma, pues entiendan que me estoy refiriendo al semivariograma, o también si si lo encuentran ustedes en la literatura como variograma, chequen qué expresión están utilizando. La más comúnmente utilizada es el semivariograma. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues pasa esto porque es lo mismo, pero no es igual, ¿no? Ahorita que estamos viendo la fórmula, vamos a ver por qué sucede esta usanza de la palabra variograma cuando en realidad se están refiriendo al semivariograma. La única diferencia es un 2 que está por ahí, pero bueno, entonces es lo mismo, pero diferente, ¿no? Bueno, empecemos con un conjunto de datos, ¿no? Aquí tengo un montón de puntitos, están ubicados en un espacio XY, y el valor de Z, pues se supone que está hacia arriba, ¿no? Si lo quisiera yo ver en 3 dimensiones, pues está hacia mí, entonces por eso no se ve nada, ¿no? Entonces, ahorita nada más le estoy poniendo las locaciones en espacio, básicamente, pero pues sepan que la dimensión Z está hacia ustedes, o sea, son locaciones que aparte tienen un valor cada uno, ¿no? Asociado. Y entonces, yo puedo definir la distancia entre estos puntos de muestreo a través de un vector, que este vector yo lo puedo llamar un lag, ¿no? O lo puedo llamar h, pero es un vector porque tiene dirección y magnitud. A cada una de estos vectores, o sea, de las partes de los vectores, yo lo voy a llamar cola y cabeza. Bueno, pues a los vectores así se les dice, ¿no? Pero esta notación de cola y cabeza, así la vamos a estar utilizando nosotros también en geoestadística, y pues sepan que hace referencia a eso que ustedes vieron en el anexo, cuando un vector, bueno, pues donde empieza es la cola y donde termina es la cabeza. Y de repente, pues por ahí vamos a estar usando el término en inglés en vez del término en español, pero bueno, para que no se confundan, aquí se los dejo. Y bueno, obviamente, si yo hago una comparación de todos los vectores que llevan de este punto a todos los puntos vecinos, pues este va a ser cola siempre y este siempre va a ser cabeza, ¿no?
Ahora, si estoy usando este otro vector que está de este lado, pues bueno, entonces la cola está acá y la cabeza está acá, ¿no? Esto me da la idea, por supuesto, de que yo puedo tener este de cola y puedo tener todos los otros vectores que se forman a los puntos vecinos como cabezas, ¿no? Pero entonces el cola, digamos que es como el principal. Entonces vamos a ver cómo se analiza la estructura espacial de los datos. La herramienta o el gráfico que utilizamos para verlo es el semivariograma y está compuesto de varias partes. Vean que en los ejes está la H, que es este vector del que estamos hablando, el vector de distancia entre dos puntos de muestreo, y también tengo el eje vertical con este valor de gamma, ¿no? Esta es semivarianza, ¿ok? Así se representa la semivarianza como gamma. También tenemos esta estructura de acá que se llama SIL, o meseta en español. Tenemos la distancia a la cual se alcanza el SIL, se llama rango, entonces el rango y el SIL siempre están relacionados, ¿sale? El que no está relacionado es este que se llama efecto pepita, y estas son las partes del semivariograma. Ahorita vamos a ver cómo se construye y por qué se origina cada una y todo eso, pero bueno, para que la sepan de una vez, otra vez, ¿no? SIL o meseta, rango, que es la distancia a la cual se alcanza el SIL, y el efecto pepita o nugget effect, o a veces nada más se le dice el nugget, ¿no? Nugget quiere decir pepita en inglés y viene de la exploración minera, ¿no? Cuando se encontraban una pepita de oro, pues eso era un nugget. Después vamos a ver también por qué ese término hace sentido. Entonces, para poder ver qué es el semivariograma, consideremos una función estacionaria aleatoria y, como ustedes vieron seguramente en el anexo, ¿no? O a lo mejor ya no se acuerdan, porque pues ya pasó mucho tiempo y pues, porque sí, ¿no? Porque ya voy en el principal y esos temas ya no los he visto últimamente. Pero pues no es nada complicado. Una función estacionaria es aquella a la cual yo le puedo sacar una derivada parcial con respecto a t y me va a dar siempre 0 para todo t, ¿no? O a lo mejor ya no se acuerdan de eso tampoco, ¿no? Pero bueno, pues también entonces vamos a empezar con el término aleatoria, ¿no? Porque es una función aleatoria, porque todos los valores que produce esta función pertenecen a un conjunto omega que está en los reales, o sea, todos los valores que va a arrojar esta función, pues son, digamos que, conocidos, ¿no? Que es asintótica, ¿sale? O a lo mejor ya tampoco se acuerda muy bien de qué quiere decir eso, pero bueno, en realidad está más fácil de lo que creen, ¿no? Una función estacionaria es estacionaria porque está referida al tiempo. Eso es lo que ustedes recuerdan seguramente del anexo, ¿no? Cuando un fenómeno era estacionario es que era como estático en el tiempo, que no cambiaba a través del tiempo, ¿no? Eso es la estacionariedad. Para series de tiempo, cuando ustedes hicieron el ejercicio de series de tiempo, pues era eso, ¿no? También como que no variara en tiempo. En particular, el promedio, ¿no? Que el promedio fuera el mismo a través del tiempo. Pero bueno, aquí el punto es que ya no estamos hablando de tiempo, sino estamos hablando de espacio, o sea, t es el espacio. Para que una función sea estacionaria, cuando yo busco el promedio en el espacio, siempre va a ser el mismo. Ajá. O sea, no va a tener variaciones como en las series de tiempo. ¿Se acuerdan que de repente tenía así una variación súper grande y pues ya en un intervalo donde hay una variación muy grande, ya no va a haber el mismo promedio que en el resto del dominio, ¿no? Entonces, a eso se refiere, que el promedio sea el mismo en todo el dominio, ¿no? Y entonces una función aleatoria, pues simplemente es un evento X que pertenece a un espacio muestral y que tiene asociada una probabilidad. ¿Por qué? Porque pues, si yo tengo un número de eventos definidos, yo le puedo asociar una probabilidad, ¿no? Digamos que son, no sé, 36 eventos y yo estoy escogiendo uno, la probabilidad de que ocurra ese evento 1 es 1 en 36, ¿no? O sea, como yo conozco el tamaño de mi conjunto, puedo asignarle una probabilidad a cualquier evento. Y bueno, de eso se acuerdan, pues era el clásico ejemplo este de los dados, pues así era, ¿no? Y pues ya, ahora sí, ¿no? Ya no me quedo así con cara de qué, ¿no? Sino ya soy como experto en el tema otra vez. Estos dos conceptos van a estar como implícitos en toda la teoría que vamos a estar manejando. Así como en otras teorías, en otras materias, a lo mejor como en hidro, siempre dicen así, bueno, en los análisis que vamos a hacer siempre vamos a imaginar que el medio es homogéneo y es inelástico, ¿no? O de ese tipo de asunciones son las que estamos haciendo, perdón, de suposiciones.
Ténganlo en cuenta porque de repente vamos a rebotar a estos dos conceptos. Bueno, entonces ahora sí, consideremos una función estacionaria aleatoria y. Entonces, en esta función y, el promedio y la varianza son independientes de la posición de u, ¿no? O sea, de mi vector de posición u. Esto quiere decir que en todo el dominio, si yo agarro, por ejemplo, un pedazo del dominio, o sea, voy a un subdominio, el promedio y la varianza van a ser las mismas, ¿no? No voy a tener un cambio así drástico, grandote, que va a hacer que en una parte del dominio el promedio y la varianza sean totalmente diferentes, ¿no? O sea, todo el dominio está más o menos igual, eso es lo que quiere decir. Entonces, el promedio para cualquier posición de U siempre va a ser el promedio, ¿no? O sea, yo agarro todo mi conjunto de datos, le saco el promedio y ese se supone que sea el promedio para todo el dominio, ¿no? Lo mismo con la varianza, pues la varianza que como una, en función de la posición U, siempre va a ser la varianza, ¿no? O sea, es algo que yo puedo obtener desde el inicio y que siempre va a ser el mismo dato. Y pues esto recordando esta notación de U y H, ¿no? Hace rato estábamos viendo en el otro diagrama que H es el vector que va a conectar dos puntos de muestreo, pero si estoy en mi espacio, voy a tener también un vector que me define la posición de la cola, ¿no? Ajá. Entonces, este vector va a ser U, es un vector de posición para un punto de muestreo. Lo voy a poder sumarle a un vector H y voy a poder llegar a esta posición que va a ser U más H, ¿no? Una suma de vectores simple y pues ya, ¿no? O sea, cada punto va a tener siempre un vector de posición U, por lo cual yo me voy a estar refiriendo a la posición de las colas como U, y después voy a tener U más H, ¿no? Que van a ser las posiciones de las cabezas. Pero entonces, aguas porque cuando estemos hablando de los U y de los U más H, o sea, si yo estoy hablando de un U, quiere decir que le puedo sumar H's de diferente magnitud y diferente sentido para llegar a otros U más H's, ¿no? Entonces, yo voy a tener puntos U y muchos puntos U más H asociados a esos puntos U. Ajá. Y después puede ser que yo diga, ahora este va a ser U, ¿no? Ya no es U más H, entonces borro todo y hago un nuevo vector U y este va a ser U y entonces la H vendría en este sentido y ahora este sería U más H, ¿no? Vamos a estar trabajando en este sistema de coordenadas un poquito dinámico dependiendo de dónde estamos. Entonces el variograma es esta función. Y aquí, ¿se acuerdan que yo les había dicho que gamma era el semivariograma, ¿no? Entonces, el variograma es 2 veces gamma. Ajá. Entonces, aquí es en donde les digo que hay un poquito de confusión de repente, porque nosotros cuando hablamos, nos expresamos, decimos variograma, ¿no? En vez de decir semivariograma. Pero bueno, el término correcto al que casi siempre lo estamos refiriendo es semivariograma, porque el variograma es este, que es 2 gamma. Ajá. Entonces, 2 gamma de H, o sea, el variograma con respecto a H, o sea, siendo una función de estos vectores que van a conectar colas con cabezas, es igual a la varianza del valor en U menos el valor de U más H. Ajá. O sea, el valor esperado en la posición U menos el valor en la posición U más H al cuadrado. Ajá. Bueno, entonces ya, esta es la función variograma, esta E que estamos viendo acá es valor esperado, después vamos a ver cómo yo transformo ese valor esperado, porque no voy a estar trabajando con funciones, sino voy a estar trabajando con puntos de muestreo, pero ok. El chiste es que el variograma es una medida de variabilidad, variabilidad de los datos en el espacio. Después tenemos esta otra medida que se llama covarianza. La covarianza ya la han utilizado ustedes en algunas otras cosas, probablemente, en algunas otras clases, pero bueno, es una medida también de la correlación, o sea, mide la similitud de los datos, ¿no? En un valor de h igual a 0, o sea, un vector que está conectando dos datos que tienen una magnitud 0, la covarianza va a ser sigma cuadrada, o sea, va a ser la varianza de los datos. Ajá. Luego, en un valor de h en donde esto me resulta 0, quiere decir que los datos ya no están correlacionados. Ajá. O sea, cuando los y de u no están linealmente correlacionados, ya esto se vuelve 0. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo agarro un valor que, no sé, o sea, de una posición u y luego lo asocio con otro valor de una posición u más h,
eso yo a esa distancia de h, yo puedo saber que esos dos valores no van a estar correlacionados. Ajá. Este concepto es más fácil de entender, este concepto de covarianza es más fácil de entender si ustedes lo piensan en términos de su primo, ¿no? Que es el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación ustedes lo utilizan principalmente cuando están analizando parejas de puntos y pues el coeficiente de correlación no es más que la normalización de la covarianza. Es cuando ustedes utilizan la varianza y la dividen entre, perdón, utilizan la covarianza y la dividen entre la varianza y eso es el coeficiente de correlación. Y como recordarán, el coeficiente de correlación siempre va entre -1 y 1, ¿no? Y cuando ese valor del coeficiente de correlación es 0, quiere decir que los datos no están correlacionados, o sea, pues esto, ¿no? Por supuesto, eso se deriva de acá, porque pues, si esto es 0, pues entonces el coeficiente de correlación es 0, ¿no? De acá viene el coeficiente de correlación 0 que ustedes ya conocen. Resulta que si yo utilizo esta expresión de la covarianza y la meto acá en la fórmula del variograma y despejo, yo puedo obtener esta relación que me relaciona con la semivarianza. Acuérdense que esta es la varianza y esta es la covarianza, ¿no? Entonces ya, esta va a ser una constante, porque pues es la varianza, y estoy tomando en cuenta mis supuestos, ¿no? De que la función es aleatoria y es estacionaria, bueno, siempre va a ser la misma varianza, y entonces ya puedo yo relacionar fácilmente el semivariograma con la covarianza. Por supuesto, esta es una relación equivalente, y bueno, yo, aquí me pasó algo chistoso cuando estaba haciendo lo del libro, porque dije, ay, a ver, ¿y cómo es que da, no? Y entonces empecé a sustituir y empecé a hacer el despeje, y dije, me la aplicó aquí el autor, ¿no? Porque el autor nada más dice, evidentemente, y se brinca esta otra expresión. Entonces yo dije, pues me la aplicó, ¿no? Porque fue así de, pues sí, ahí se ve, ¿no? Y ya hizo magia. Y ya después dije, bueno, si yo estuviera en el anexo, pues digo, no, pues a ver, lo voy a seguir hasta que lo pueda demostrar, pero yo ya con doctorado, bueno, digo, debe ser cierto, ¿no? Entonces, ustedes pues todavía no pueden hacer así de, sí, seguramente es cierto. Si tienen por ahí pluma y papel, pues, no sé, pónganse a hacer el despeje y váyanse al libro que les dije, ¿no? Pero bueno, entonces, esta es la expresión que es interesante, ¿sale? Que ya podemos correlacionar el semivariograma con la covarianza. Por esta razón es que se utiliza el semivariograma, y no el variograma, no el 2 gamma, porque la relación con la covarianza es directa. Y de hecho, si yo lo quisiera hacer con el variograma, pues no es tan directa, ¿no? Me sobraría o me faltaría por ahí un 2 para poder hacer el despeje. Ok, entonces yo tengo ya esta expresión y esto me ayuda porque ahora puedo hacer algunas interpretaciones de la gráfica que habíamos platicado de H contra gamma. Ahora sé que el SIL es la varianza, o sea, donde ya no hay correlación de los datos. Decíamos que esta expresión del semivariograma me va a hablar de la correlación espacial de los datos, perdón, de la estructura espacial de los datos, y que conforme H aumenta, gamma aumenta, ¿no? Entonces, este aumento de gamma se debe precisamente a que se está perdiendo la correlación espacial y el punto en donde se pierde la correlación es la varianza o el SIL, que es esta de acá, ¿no? C de 0, ¿no? La función de covarianza evaluada en 0. Bueno, el rango es la distancia en la cual la correlación se hace 0. Les decía que el SIL y el rango siempre están relacionados, o el SIL y el range, pues. Y entonces el range es la distancia a la cual se alcanza el SIL, o sea, a la cual la correlación se vuelve 0. Y el efecto nugget o el efecto pepita se da cuando yo evalúo la función a una distancia muy, muy pequeña, ¿no? Que no es 0, pero es casi 0. Se supone que si yo estoy evaluando mi función gamma y le pongo una distancia muy, 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 muy cercana a 0, me tendría que dar un valor de 0 o de casi 0 también. Pero entonces cuando eso no ocurre, es porque está presentándose esto que se llama el efecto pepita. Después vamos a ver por qué ocurre este efecto pepita, ya con los ejemplos del cálculo del semivariograma, pero bueno, entonces estas son las partes del semivariograma y el SIL yo lo puedo calcular numéricamente incluso desde antes que haga mi gráfica. El rango lo voy a medir directamente de aquí de mi gráfica del semivariograma. El efecto pepita también lo voy a medir directamente aquí de mi gráfica del semivariograma. Y pues voy a tener en mente siempre que esta gamma quiere decir semivariograma, ¿no? Ya tiene un entre 2 implícito ahí, entre 2 de la función del variograma, ¿sale?